Muy buenas a todos, bienvenidos a Generación en el podcast, episodio número 14, si no estoy mal. ¿Es 14, no? Bueno, como ya lo saben, hoy vamos a hablar de bastantes cosas, actualidad boliviana, en este ciclo tan difícil que nos toca acá en Bolivia. Carlitos Cardoso, amigo ya de la casa, lo conocen. ¿Cómo estás, Carlos? Víctor, ¿cómo estás? Un gran saludo para ti, para todos los que nos están viendo y siempre es un placer estar en este espacio. Muchas gracias. Y desde La Paz, desde las frías cúspides del Illimani, Hermosa montaña. Esteban Burgoa. ¿Qué tal, Esteban? Pues, primero que nada, buenas a todos, saludos a todos los que estén ahí escuchándonos. Un placer estar aquí con ustedes, aquí en la capital, especialmente en un año tan importante como es el año del Bicentenario. Yo ayer eso justamente comentaba, creo que este es el lugar donde se firmó nuestro acta de nacimiento y bueno, quería venir a ver qué estaba sucediendo y tener estos espacios para compartir con ustedes, así que muchas gracias a ti y a tu equipo por invitarme. No, gracias a ti por aceptarnos. Esteban, para que te conozcan más, aquí tertuliamos, hablamos de política, somos aficionados a la política, nos gusta y nos encanta analizar las cosas. Contanos un poco de ti, Esteban, a qué te dedicas, en qué proyectos andas. Esteban Borgoa es un vago, ya, ¿no? En resumidas palabras, pero bueno, a ver, estudié economía en San Andrés, luego me fui a Francia a hacer unos estudios en ciencias políticas en la Universidad de la Luz, los cuales no pude culminar por el tema de la pandemia. Me gustan mucho los idiomas, me gusta mucho leer, liberal, convencido, libertario, un poco más tal vez al extremo, pero bueno. Y básicamente es eso. Y bueno, director ejecutivo de Generación Bicentenario, que es una organización que estamos impulsando, que igual aquí en Sucre ya está comenzando a trabajar, que busca generar espacios de reflexión, de conocimiento, ¿no? Creo que Bolivia, especialmente ahora y seguramente a medida que vayamos hablando, vamos a reflexionar de que necesitamos más de eso. Y bueno, como este espacio que tiene un objetivo muy parecido, el generarlo desde la juventud creo que es clave. Sí, ¿no? Porque, bueno, creo que estos espacios se están abriendo recién. Yo estoy metido en estas cosas, hace muy poco tiempo. La verdad me ha apasionado bastante a este tema político, sobre todo. Pero me imagino retroceder en el tiempo cuando tenías a un Evo en su prime, digamos, en su peak máximo, donde te sacabas 50, 60%. ¿Cómo habrá sido generar estos espacios? ¿Cómo habrá sido, no sé, tú cuántos años tienes hasta? Ahorita tengo 29. 29. ¿Tú, Carlos? 36. Ya, empecemos por ahora. Carlos, 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 entonces, ¿cómo veías tú la política 2010, te digo, 2006, donde la hegemonía masista era wow? Porque yo recién estoy viendo que se pueden abrir como que espacios de debate, digamos, recién, pero antes, ¿cómo era? Bueno, en esa época tú podías ver que como el eje político ya tenía una masa crítica consolidada en el masismo, era muy difícil señalar o cuestionar estas eh, constantes que parecerían que no cambian en el tiempo, por ejemplo, el éxito del modelo económico o el tema de la democracia participativa, porque todo estaba monopolizado por el MAS. Y veías una oposición que no llegaba más que a hacer una especie de antagonismo sin ningún contenido con el MAS. Entonces, este espacio vacío que no ocupaba ninguno, ni la oposición, ni líderes, ni académicos, creo yo que no fue capitalizado en su momento y permitió que las ideas del MAS permeen en muchas instituciones que nada tienen que ver con el Estado. En instituciones como las federaciones de empresarios, en instituciones como los gremiales, etcétera. Entonces yo veo que la política en ese entonces era casi nula y era totalmente eh, estaba bajo los designios y bajo los objetivos de un solo partido. Y esa hegemonía nos hizo bastante daño y eso es, lo que ves ahora es el resultado de ese espacio vacío que no ha podido ser cubierto por ningún líder, ningún académico, ninguna referencia que pueda desarrollar un pensamiento distinto, ¿no? Entonces tú dices que como que no había una oposición intelectual, digamos.
No una oposición intelectual, sino una oposición con un programa alternativo. Creo yo que esa es la falencia. Mm. Bueno, mi querido Esteban, ¿y tú cómo veías, bueno, esos tiempos? Bueno, yo en esa época estaba jugando con autos y rastros, ¿no? Bueno, pero yo ya tenía la perspectiva desde muy joven de que, o la intuición de que lo que significaba el MAS no llevaría a buen puerto. No le cuenten esto al Tribunal Electoral, pero yo voto desde los 12. Porque mi padre es antipolítico, entonces yo entraba con él a la ánfora y el que votaba el voto de mi Eras papá tú. era yo era el que y siempre voté oposición. Más bien. Lo que sí me parece interesante, cuando nosotros vemos el 2006, vemos una suerte de cansancio en la población boliviana de cierta manera parecida a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Antes de que llegue Evo y con una posición tan fuerte, tan avasalladora al momento de tomar el poder, como tú dices, 55% para arriba, prácticamente no se podía disentir en esa época, también es una consecuencia de que poco antes teníamos lo contrario, teníamos un montón de partidos superatomizados que para lograr ciertos consensos transaban todo el tiempo, hablamos del MNR, del MIR, del ADN, lo cual generaba cierta incomodidad en la población que terminó decantando en pensar de que tener un partido totalmente controlador del poder iba a dar un mejor resultado. Eso también nos habla mucho de las instituciones como nosotros las concebimos, ¿no? Ahora parece que hay una suerte de querer volver a un pasado un poco más diversificado por ese tipo de cuestiones, pero creo que ahí también ha habido, y hay que hacer una suerte de crítica y autocrítica para aquellos que se definen como oposición, ahí compartiendo la idea que dice Carlitos, de que no ha habido, y yo digo que hasta ahora no ha habido una oposición capaz de brindar una alternativa de proyecto de nación a lo que había demostrado el MAS y hasta ahora lo sigue planteando. Hasta ahora no tenemos una posición capaz de realizar ese trabajo, ¿no? Lo cual deja muy fácilmente de que el discurso sea monopolizado por un grupo de personas. Y ahorita nos damos cuenta, aquellas personas que brindan alternativas desde las ideas, desde el pensamiento, no son los políticos, no son los políticos de oposición. Son personas como Carlos, son pensadores, son escritores, que muchas veces no están dentro de la política formal, pero se dedican a estudiar las ideas y brindar esas alternativas. Yo creo que ahí hay una suerte de divorcio entre aquellos que se dedican un poco más, por así decirlo, a filosofar o al pensamiento político y aquellos que lo practican. Y al haber este divorcio, no somos capaces de llevar estos proyectos a la realidad, lo cual hace muy difícil competir con un partido como el MAS, y ha sido muy difícil en estos 20 años, porque el MAS, se quiera o no, hay que reconocerles, tienen sus ideólogos, bajan línea, trabajan de manera consecuente, y les ha funcionado. Y creo que eso es algo que la oposición y aquellos que estamos en contra del MAS deberíamos reflexionar e intentar subsanar. Me agrada mucho lo que dices sobre ese cansancio que la población en los 2005, los dos tomaron al mismo tiempo, está fuerte la conversación. Ese cansancio político que hubo en el 2005 de MNRs, ADNs. Entonces, llegó el MAS con pucha patada voladora. Ahora hay un cansancio político del MAS, pero estamos viendo actores, la mayoría de esos tiempos. Mm, un tuto que viene de ADN trató de incorporarse con Podemos y fuera una fuerza política. 2006, creo, ¿verdad? Sí, dos veces estuvo. Después tenemos un Samuel que es nuestro Kencha favorito, está ahí siempre. Tenemos un Manfred que viene de un pasado adenista igual, tanto tiempo en la política. ¿Será esta, Carlos, la última bala que tienen? Bueno, de la edad ya no les da, pero tener de referentes a personas que ya han dado un salto a la cúspide política y volver a hacerlo, no te causa una sensación de, pucha, no hay una renovación verdadera acá, ahorita mismo. Al menos el más puedes tener un Andrónico, dices, pucha, ya
un señor de tinte socialista que le va a luchar, le va a pelear a Evo, pero de derecha tenemos a las mismas caras de siempre, que no le van, no le dan buena vista, no le dan buen comentario a la persona a pie de las ideas que son de derecha, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Sí, concuerdo. El tema es que la derecha ha caído en el mismo problema de la política en este país, ¿no? Que en la historia somos muy caudillistas. La preparación de cuadros y la formación de líderes tiene que pasar por renunciar a este tipo de posiciones de mesiánicas en el caso de los partidos políticos. Y yo veo que Tuto Quiroga no tiene, por ejemplo, no tiene la capacidad de formar líderes. Yo no le quito la capacidad como tecnócrata para resolver una crisis o para proponer programas, pero para formar políticos y para liderar una bancada de oposición, creo yo que él no tiene la experiencia ni la personalidad como para inspirar a partir de una ideología propia una visión de país distinta. Y este es el mal que tú puedes ver en Manfred, tú puedes ver en Samuel. A Samuel se le han ido varios parlamentarios a otras filas, así de rápido. Él tiene el financiamiento, él tiene la sigla y aún así no puede mantener o consolidar una base de líderes políticos que sea fiel o leal no a la persona, sino al programa y al proyecto de país que ellos quieren llevar adelante. Entonces, yo veo que esto es simplemente el hecho de que la política en Bolivia no es institucionalizada. No hay partidos políticos, además del MAS, y hay que reconocer el MAS con las falencias que tenga, con los tintes dictatoriales que pueda tener, es el único que ha hecho partido. Ha cooptado las corporaciones sociales y las está usando a su beneficio. Y aunque no nos guste reconocer, tienen una segunda línea de líderes, mal preparados, mal intencionados, sin la capacidad técnica para resolver esta crisis. Les doy la razón, pero tienen una línea para por lo menos terciar en una elección. La oposición no tiene eso. Son personas. Estas personas se van a hacer viejas y nos vamos a quedar sin líderes. Esa es la gran realidad que tenemos que afrontar. Esteban, y cuando un partido se queda sin líder, a ver, te tiro el ejemplo de Samuel, no, perdón, de Manfred, que creó en tiempos récord su sigla, ¿verdad? APB, Súmate, creo que sí. Gana, no gana esta elección, la siguiente no va a estar. Entonces, qué, qué, qué cohesión hay en ese partido? ¿Qué pasa? Tú, todos Samueles, Manfred no van a estar después en la etapa 2030 las elecciones 2030. ¿Qué pasa con la ideología? Otra vez se difumina. ¿Tú qué crees? Es que es un clásico. Nosotros cuando revisamos la historia nacional no es un evento novedoso, es algo que se repite una y otra vez. Pero yo tengo una anécdota sobre estos caballeros. Yo me acuerdo que cuando tenía 8 o 9 años fui con mi madre allá al Teatro Municipal. No sé si se acuerdan de este programa, Esta Boca es Mía, en el que hacían como botargas y hacían chistes con los políticos. No. Si tú te acuerdas de ese programa, las mismas botargas de hace 20 años, de cuando yo tenía 8 o 9 años, son los mismos candidatos de esta época. O sea, está el Manfred, está Mesa, está Evo, Johnny Fernández, que ahora es alcalde. Igual creo que ahora se postuló y fue ahí al alto a hacer su proclamación. Entonces, de verdad sí hay una crisis muy fuerte de liderazgos. ¿Por qué sucede esto? Dentro del mundo, desde mi punto de vista, dentro del mundo de lo que significa la democracia, las instituciones, los partidos políticos juegan un rol importante porque son los canales por los cuales uno puede aspirar al poder. A diferencia de los países serios, en el caso de Bolivia, los partidos políticos nacen por una suerte de caudillo, como dice Carlos. X persona con cierta popularidad quiere ser candidato, hace su partido. El partido desde su nacimiento, desde su concepción, es a partir de una persona, no es a partir de ideas. Manfred ya lo hizo en su momento, ahorita tiene, como tú comentas, esta nueva sigla Súmate, pero lo hizo con lo que fue el NFR hace muchos años cuando postuló. ADN nació bajo la sombra de Banzer.
Unidad Nacional de Samuel nace, existe y pervive por Samuel. Nuestros partidos, estas instituciones, no se basan en ideas. Por ejemplo, nosotros vemos el caso de Alemania. Existe el Partido Verde, existe el Partido Liberal, el Partido Socialdemócrata, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido la Izquierda. Cada uno tiene una línea clara, porque la gente se aglutina alrededor del proyecto de país que quiere para Alemania. Si tú eres un joven liberal, por inercia te vas al Partido Liberal, donde vas a recibir la formación correspondiente dentro de los cuadros que ellos están buscando. Por eso sus partidos, en el caso de Alemania, perviven y sobreviven a sus liderazgos. Y siempre va a haber nuevas personas, porque para ellos lo que cuentan no es los caudillos, son las ideas. Las ideas son lo que importa. Y mientras los bolivianos no seamos capaces de generar instituciones o partidos políticos que basen sus programas desde las ideas y no desde personas, van a aparecer una y otra vez partidos políticos en la medida que aparezcan caudillos y van a seguir muriendo una y otra vez. Y cuando esto sucede, no hay una suerte de renovación, no hay una suerte de regeneración. Y creo que muchos jóvenes han comenzado ya a pillar esta cuestión, porque ya no terminan de involucrarse totalmente con alguien, porque saben que en el momento en el que te pelees con el gerifalte de turno, ya terminó tu carrera ahí. Entonces mantienen, como dice Carlitos, las puertas abiertas para ir a otros lados. Pero cuando preguntamos las ideas de lo que defienden, las respuestas suelen ser muy paupérrimas y muchas veces decepcionantes. Y creo que eso también parte de la cultura del boliviano desde la calle, desde el boliviano de a pie. Claro. Y pues, bueno, tú tocas el caso de Alemania, pero lo ves incluso en Estados Unidos, ¿no? O sea, votas por un partido, por más de que Trump sea el caudillo, en este caso el populista, pero votas porque sabes que quieres, uno, frenar la inmigración, tienes tintes más de derecha, más proteccionistas, pero en Bolivia yo lo siento que, para empezar, Samueles, Tutos, Manfreds te dicen, hay que liberalizar cierta parte de la economía. Es como que ya todos tienen un discurso hecho y solo tienes que votar por la carita, por, por quién te cae mejor, digamos, quién crees. Y, y bueno, hasta el mismo discurso del Evo es que tiene que mejorar la economía está bien conmigo. Esteban, empezamos de aquí en esta parte. Mm, ¿Tú cómo te sientes que acosen tanto el discurso liberal que hay, lo ultrajen tanto y se lo apropien? O sea, me molesta, pero me parece lógico. Ajá. El mundo de las ideas, el mundo de la política, al final, de cierta manera, termina siendo un mercado. Y los que ofrecen los productos, en este caso los políticos, van a intentar darle a los consumidores, los votantes, lo que ellos están pidiendo. Hay una suerte en Bolivia de un resurgimiento de las ideas de la libertad que la gente está pidiendo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué les queda por hacer a los políticos? Adaptarse y ofrecer aquello que la gente está pidiendo. Pero ahí hay que tener cuidado, porque es una cuestión de sustancia. Obviamente esto en buena medida es consecuencia del efecto Milei, que es lo que sucedió en Argentina. La Argentina siempre ha repercutido de cierta manera el movimiento intelectual de Sudamérica y especialmente de Bolivia. Buenos Aires siempre ha sido un referente a nivel regional y ahora no es la excepción. Entonces, al ver de que este discurso ha pegado en el sur, quieren intentar replicarlo y, bueno, aprovecharse de esta popularidad del momento para poder así sacar rédito político. Pero, insisto, solo yéndonos a las elecciones de 2005, 2004, y las elecciones incluso de Garboni, vamos a ver a estos mismos actores políticos repitiendo y dando como propuesta ideas que en ese momento pegaban. Entonces ahí podemos ver que hay una suerte de, o sea, una falta de consecuencia de lo que uno piensa, porque repito, no hay ideas por detrás, hay hombres, y esos hombres van a hacer lo que sea para llegar al poder. No les importa poco, mucho más. Ahora, discurso hay, o sea, dicen 100 días carajo, va a haber dólares, va a haber gasolina, y vamos a liberalizar, y vamos a hacer y uno dice, ok, ya.
Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer que lleguen los dólares en 100 días? ¿Cómo vas a liberalizar el mercado? Porque tiene que haber un plan. No es tan simple como agarrar y decir, lo voy a hacer. O sea, las intenciones no van a resolver el problema. Y dado el pasado que tienen, a mí nada me asegura que llegado el día lo vayan a hacer. Entonces sí, da un poco de rabia porque en mi caso particular infiero de que no terminan de entender las ideas que están defendiendo. Dos, no considero que vayan a ser consecuentes. Y tres, no son ideas que ellos las defiendan. Sé que hay esta tendencia muy clara de no hay que agarrar lo mejor de ambos mundos y estar ahí y sí soy, pero no soy. Eso significa, o sea, incluso el mismo Arce alguna vez lo comentó. Yo fui estudiante de Luis Arce Catacora en la carrera de economía y tomé política monetaria con él. Y él decía, yo veo las escuelas económicas como una caja de herramientas. Y dependiendo de lo que suceda, yo voy a agarrar una escuela y voy a utilizar las herramientas que necesite como si fuera una máquina. Pero la economía no es una máquina. Es un ser vivo, compuesto por personas vivas, las cuales viven a través de ideas y valores. Entonces, si tú no eres consecuente con lo que estás haciendo, obviamente vas a conseguir efectos contraproducentes. Yo creo que este es un hecho momentáneo que está sucediendo entre los políticos de intentar agarrarse de una ideología que está comenzando a repuntar, por así decirlo, pero creo que aquellos que se definen liberales tienen que hacer una suerte de una defensa férrea de lo que significa las ideas de la libertad, porque si no van a terminar prostituyendo en su beneficio un pensamiento que ha llevado al progreso, ¿no? Y hemos tardado 30 años en lavarle la cara a la palabra neoliberalismo, que bueno, nunca se terminó de entender qué era neoliberalismo, y creo que si alguien abusa de esta idea para llegar al poder y no hace algo medianamente bien, vamos a tener que esperar otros 30 años para que la gente se le vuelva a pasar el mal trago y poder volverlo a intentar, pero creo que ya no tenemos tanto tiempo. Aprendan a manejar la economía, no liberar. Carlos, yo creo que la gente no, al menos en Bolivia no se pone tanto a leer escuelas y eso hasta que le llega el ardorcito en el bolsillo. Creo que recién de las malas prácticas, de los abusos, cuando te llega a ti recién, pucha, dices, caramba, ¿qué está pasando? Pasó en Argentina, está pasando en Bolivia. Hemos hablado un poco sobre que el socialismo ya, se ha devorado el padrón boliviano. Es una nueva oportunidad, tal vez, para la derecha de resurgir. Yo creo que sí, y es más significativo porque es el bicentenario, porque podemos enterrar ideas que ya han sido probadas como equivocadas, erróneas, improductivas, y también evolucionar, despegarnos de esa retórica revolucionaria, universalista, de derechos para todos y la tierra es para quien la trabaja, y abordar conceptos, no te digo liberalismo, sino conceptos económicos que las personas los aplican hoy en día. ¿Por qué el Oriente triunfa? Es porque existe propiedad privada, porque tú puedes poner tu tierra en garantía con el banco, porque tú puedes generar la capacidad de producir para vender en el mercado externo y hacerlo por tus medios. Y yo creo que estas ideas las conocen los bolivianos de manera empírica, tal vez no le ponen una etiqueta liberal, tal vez no entienden el bagaje conceptual que representa el capitalismo y los medios de producción y demás, pero yo creo que es la oportunidad para que el boliviano se dé cuenta que pensar en uno mismo, hablar de individuo y no de colectivo, dejar de tomar en cuenta el nacionalismo, que yo creo que le ha hecho bastante daño al país, y es una bandera muy usada por estos movimientos para despertar pasiones, pero no resolver problemas. Y yo creo que el boliviano, en este año en particular, puede entrar en un proceso de reflexión y proyección al mismo tiempo,
para poder encontrar esa identidad. Yo soy ferviente convencido de que el boliviano no sabe qué es. Definía un boliviano. Tal vez te diga que el rol más fácil, somos víctimas de nuestros vecinos, nos han quitado los recursos, la gente, el mundo nos está mirando para saquearnos, pero esa es una visión bastante cómoda, creo yo, pero que no nos ha traído ningún resultado. Así que yo creo que si la derecha quiere aprovechar este espacio, se tiene que concentrar de manera programática en no solamente resolver una crisis, sino sembrar las bases de un proyecto de país distinto, alejado de los vicios que hemos tenido que repetir una tras otra a lo largo de nuestra historia. Y con esos vicios me refiero al discurso popular, el discurso que jala masas y resaltar más el rol del individuo, del boliviano. Yo creo que en esa búsqueda vamos a encontrar nuestra identidad. Tal vez nos tome otros 100 años, pero yo creo que eso es mejor que seguir esperando que estas viejas prácticas ahora sí nos den resultado. Interesante, ¿no? Porque, a ver, siempre hemos visto, recién me estoy dando cuenta con lo que dices, siempre hemos visto al boliviano como parte de un conjunto, de algo grande, pero nunca hemos visto al boliviano como parte de una unidad, un individuo. Y tienes mucho sentido eso lo que dices. Pues ahora vamos a hablar de los que son o se supone que sean derecha. Más por... La tuvimos a Manfred hace una semana. Buen señor, buen señor. En serio, le regalamos unos bombones. Vamos a hablar entonces de estos que se supone que son... Bueno, no sé si ya las etiquetas Oposición. oposición. Creo que las etiquetas ya no van tanto, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, a ver si me hacen recuerdo. Hay un bloque de oposición, hay un bloque Manfred que hizo su junta con Chi. Eso nadie le esperaba. ¿Y qué dijo? Dijo que las mujeres, Su rol. su rol, las mujeres que no tienen esposo son anormales. O algo así. Ah, las madres solteras. Las madres solteras. Sí. Henry, ¿por qué te estás riendo? ¿Qué piensas, Esteban, sobre Manfred Chi? ¿Qué impresiones te dan? Para mí, ahora, desde el liberalismo y desde lo personal, es una excelente herramienta Chi para revelar a aquellos que dicen ser liberales y en realidad son conservadores, Conservadores. recalcitrantes. O sea, para mí, liberal que está apoyando a Chi no es... Es que en ninguna época de la historia decir que uno es conservador era bien visto. En ninguna época de la historia, entonces se intentan agarrar de algo más. Ni en Inglaterra, creo que en Inglaterra los conservadores sí son... Pero es que su idea de conservadurismo de los ingleses es muy diferente al de cómo lo vemos nosotros, ¿no? Eso por un lado. Ahora, incluso la palabra liberal en Estados Unidos, en el inglés, tiene otra connotación muy diferente a la que nosotros revisamos. Yo a Chi lo defino como un meme. Es un muy buen meme. Es el candidato meme. Pero también es capaz de capitalizar la atención de esa parte de nuestra población que por un simple chiste es capaz de votar por alguien que poco o nada tiene para ofrecer. O sea, ideas como crear Las Vegas en Uyuni. Quítense, llegó papá. No sé, chicos, siento que me están vendiendo humo. En el caso de Manfred, es un hombre muy carismático, tiene mucha llegada a su manera de ser y bueno, las mujeres de otros tiempos lo consideraban un hombre guapísimo, por lo que tenemos Yo entendido. tengo amigas que todavía lo consideran. Ah, ya, ya, el candidato Sugar le vamos a decir. Pero creo que desde el punto de vista intelectual no tiene mucho que ofrecer. Y estamos frente a una de las mayores crisis que nuestra nación ha visto. Una situación como esta exige, no solamente exige carisma, exige conocimiento, exige responsabilidad. Y en este caso, hablando solamente de estos dos, no les conozco programa, no les conozco propuesta, no les conozco
algo que yo pueda decir, ok, esto parece medianamente interesante, o incluso lo que esté malo y pueda darle palo. Como la mayoría de los políticos o su totalidad prácticamente, solo se dedican a repetir eslogans. Y de eslogans no vamos a salir de este problema. Carlitos, a vos te dejo entonces elegir. ¿Quieres hablar sobre el tuto, el bloque tuto o el bloque Samuel? Ya, a ver, haciendo recuerdo, está tuto. Ay, se bajó mi caballo el blanco, no. Pero no está con tuto. ¿Qué más está? Amparo Vallivian. Pero Vicente está con Samuel. Sí, de tuto. Hay una lista, yo no me acuerdo, pero unas 7, ¿no? Que, es que ya son tantos. Bueno, lo que más pegó creo que fue Branco, Gary Áñez y Rubén Costa, sí, el lado más oriental. Bueno, Carlitos, a ver entonces, Tuto, ¿qué opinas del bloque? Yo creo que están apostando simplemente a encuestas. Lamentablemente están viendo encuestas. Rubén Costas es un operador político que como liderazgo no muestra algo en Santa Cruz consolidado, pero yo creo que él está apostando a la supervivencia en esta época y ha visto en Tuto a alguien que si no gana va a tener una representación importante. Por lo menos él está aprovechando o apostando a sobrevivir y proyectar posibles espacios para candidatos a diputaciones o senadurías. No veo otra relación programática, ideológica, porque Rubén Costas también se ha mandado liberalismos de izquierda, entonces un debate muy profundo con Rubén Costas, Tuto Quiroga y Gary Áñez, no creo en el aspecto ideológico, pero yo creo que Tuto Quiroga es alguien pragmático, que los está viendo simplemente como medios para poder lograr el fin de la presidencia. No son aliados que sumen, son simplemente aliados, que en la época electoral van a tener una función. Los resultados de esa elección probablemente le demuestren a Tuto si vale la pena seguir con las alianzas o prescindir de ellas. Pero yo veo que Tuto es alguien muy pragmático y no le va a rechazar el apoyo a ninguna figura, ya sea del pasado inmediato o ya sea una vieja figura que también ha tenido acercamientos con el levismo. O sea, no le va a hacer el quita a ningún tipo de aliado. Si la idea es sacar al MAS, creo yo que Tuto está tomando elecciones simplemente pragmáticas. Eso también tiene un lado contraproducente. Es peligroso, porque si eres pragmático, te estás rodeando de gente que probablemente no te apoye en un programa de estabilización que requiere votos en el Parlamento. Y esa es la gran falencia. Ahora hablando un poco de Samuel, quiero que lo compartamos todos. Creo que el más operativo ha sido Samuel. Al menos en Sucre yo lo he visto así. Como tú dices, Tuto ha venido a hacer alianzas con el que quiere, con el que venga. Pero como que Samuel ha venido a dar programa, bien o mal estructurado, pero ha venido a dar programa. El 100 días, carajo. En 100 días, carajo. Está pegando fuerte. No hay un video en YouTube que no tenga un anuncio de Samuel. Justo aparece aquí un anuncio, ¿no? Pero lo que de Samuel veo es que hizo una alianza con Vicente Cuellar, se trajo creo que a Naya. Creo que sí, pero es de Comunidad Ciudadana. No, Barrientos. Andrea Barrientos. O sea, estamos viendo la parte de la oposición más de izquierda, creo, la faceta más de izquierda de la oposición con Samuel. Y lo mismo, a mi punto de vista veo lo mismo, es como que más de lo mismo, de traer gente, pero siento que, bueno, a Samuel no le cuesta tirar la casa por la ventana, ¿no? Creo que en eso tiene un plus, tiene un extra. Ha estado viniendo mucho por acá, ha estado viniendo mucho por Tarija, y yo le veo, creo que le puede pelear en las encuestas. No veo descabellado un empate técnico. Y si eso pasa, ya
tendríamos que ver qué es lo que pinta. Tú, Carlos, ahora empezamos desde ti. En el caso de que hay un empate técnico, ¿crees que los egos... Primero hablar un poco de Samuel y bueno, después hablando un poco de, en este hipotético caso de un empate técnico 50-50 como el vice Linera, que hace poco dijo que tenían que estrangular a los empresarios. Vamos a tocar ese tema más adelante. Pero, ¿crees que en ese empate los egos de estos dos gigantes, que bueno, de oposición, por así decirlo, digan, bueno, yo me bajo? Yo creo que si la historia nos ha dado lecciones, es que Samuel no conoce el momento exacto cuando retirarse. Mucha gente se olvida, pero Samuel es la persona que ha llevado a Yanine Áñez la loca idea de postularse. ¿Y por qué? No le eximo a Yanine Áñez de las ambiciones que tenía, pero el que tenía el aparato y el presupuesto y la logística para hacer eso viable era él. Y ha salido muy bien parado, creo yo, luego de que Yanine Áñez sigue enfrentando juicios, está en la cárcel. Así que yo veo que Samuel no es alguien que pondría el futuro del país por encima de sus aspiraciones políticas. Él tiene la convicción de ser presidente, cueste lo que cueste. Y Tuto Quiroga, desde un principio, ha sido sincero. Yo no me voy a bajar. Yo no voy a bajarme. Yo soy el candidato. Hagamos encuestas, pero ¿para qué? Si yo voy a ser el candidato. Yo estoy convencido de que voy a ganar. Así que yo veo que no van a renunciar ni uno ni el otro. Pero yo creo que Samuel no es el candidato que va a dar el paso adelante para decir yo voy a declinar para que el país pueda tener un solo candidato de oposición. Así que yo me refiero más a la historia y lo puedo calificar en base a lo que él hizo en el pasado. Y no me da buena espina que él crea que podría llegar a un empate técnico con Tuto. Y en ese caso van a ir los dos. Les doy mi cabeza que van a ir los dos en la papeleta. Así de sencillo. Entonces, Esteban, ¿igual crees que los egos ganan? Yo creo que muchas veces estas personas viven en una suerte de burbuja, ¿no? Se rodean de gente que les dice lo que les gusta escuchar y entonces ellos se la creen que son la solución a todos los problemas y la gente que está a tu alrededor te lo repite, entonces te lo terminas creyendo. Y creo que casi todos los candidatos políticos pasan por ese problema. Bueno, en el caso de Samuel no depende de los demás. Samuel tiene su propio partido, tiene su dinero, o sea, pragmáticamente él no necesita de nadie. Tuto todavía necesita que alguien le dé sigla. El otro que recién logró subsanar esa cuestión fue Manfred. Pero aquí yo quiero compartirles una lección muy importante que espero hayamos aprendido en La Paz, espero que lo hayamos aprendido, como resultado de las últimas elecciones de gobernador. En La Paz, nuestro actual gobernador es Santos Quispe, el cual, igual el área, sí, eso es cultura paceña, ¿ya? Todo funcionario público de La Paz. Yo no soy quien para juzgar, ¿ya? Y la lección que vi desde la gobernación fue, durante las últimas elecciones de gobernador, muchos grupos se juntaron para vencer al MAS, para que el candidato del MAS, que ya me olvidé quién era, no llegue a la gobernación. En su momento el candidato era Felipe Quispe, el Malco, el cual murió antes de las elecciones y su hijo, como si fuera una monarquía, dijo, yo soy el mayor, me toca a mí, y terminó siendo él el candidato. Mucha gente, porque al final casi nadie apoyaba, al menos dentro de la ciudad, nadie lo quería el Malco como tal o lo que representaba, pero creo que lo odiaban más al proyecto del MAS, entonces se terminaron decantando por este lado. Lo que sucedió fue que se unieron varias organizaciones para hacerle frente al MAS, gana Santos Quispe, una semana después se pelearon todos. Santos Quispe en su ignorancia pensó de que con el hecho de ser gobernador podía hacer lo que se le dé la gana, hasta que se dio cuenta que necesitaba las votaciones de los asambleístas departamentales para llevar a cabo sus proyectos.
Y él dijo, yo voy a gobernar solo. Se peleó con todos sus asambleístas y sus asambleístas se comenzaron a oponer a él. Lo trancaron totalmente. Actualmente la gobernación de La Paz es totalmente inoperante e irrelevante a consecuencia de estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No simplemente sacar al MAS por sacarlo. Si hacemos una suerte de juntucha, y eso es una crítica en general, una suerte de juntucha, de solamente sacarlo al MAS, una vez esté en el poder, no nos sorprendamos de que suceda exactamente que lo que ha pasado en La Paz. Que se vayan a dividir, a confrontar y se vuelvan a chasquear, y en Comunidad Ciudadana ya se lo vio en su momento. ¿Y cuál va a ser el problema? Y esto es algo que yo lo digo mucho ya en La Paz. Si eso sucede, no se sorprendan que 4 o 5 años después veamos hacia las montañas la llegada del Evo, no digo ni siquiera del MAS, de Evo con su gente volviendo a Plaza Murillo. Porque si el siguiente gobierno no es capaz de darle una alternativa medianamente aceptable a la población boliviana, de decir hay otra manera de hacer las cosas que no ha sido los de los últimos 20 años que pueda funcionar, como pasó en el 2020, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y va a volver a suceder. Y eso en muy buena medida va a ser parte de la responsabilidad de los egos de los políticos que ahorita se están jugando al país, porque creo que no terminan de entender la importancia de este momento histórico y de lo que representa. Son nuestros 200 años. Aquí, perdón que me extienda, pero les dejo esta pequeña cuestión. Vamos a cumplir 200 años. Chicos, 200 años juntos. Ya ha sido una época, una historia larga, un poco triste, pero es un buen tiempo. Yo estoy convencido de que como en Año Nuevo, el 31 de diciembre, todas las personas se levantan con el ánimo de algo va a cambiar mañana. Todos sabemos de que el 1 de enero va a ser un día más, solo ha salido el sol, ha bajado la luna, ya. Pero la gente, su mentalidad se abre al cambio. 200 años en el Bicentenario va a ser una suerte psicológica muy parecida. La gente en su cabeza es como, estamos en crisis, estamos jodidos, y se vienen 100 años más de Bolivia. Ahorita están abiertos al cambio, sí. Esta ventana de oportunidad no es capitalizada de la manera correcta por alguien que pueda brindar una alternativa real, vamos a perder un gran momento para tal vez dar un viraje de 180 grados de lo que ha sido Bolivia. Y este es mi llamado a todos los políticos, a decirles desde ya, porque yo no soy parte de ese círculo de lambiscones que les debe estar repitiendo y una otra vez lo que ellos quieren escuchar de carajo, sean responsables, se están jugando nuestro futuro. Sí, por favor, ¿qué? Humo blanco, tuto. Pensá. Sí, ya no hables macanas. Samuel, patrocinanos. Aunque sea Burger King. Después de aquí apareció Burger King. Los tajivos. ¿Qué más tiene Samuel? Una grita, a ver. Conversa. Bueno, hemos hablado ya creo que ya hemos tocado lo grueso. Y bueno, para ir terminando, hablemos de las noticias que han pasado en la hermosa y mágica Bolivia. Carlos, Álvaro García Linera ha dicho ¿Qué haces como gobierno? Lo agarras del cuello y dices, o me das tus dólares o te quito tu empresa. que para que haya dólares tienes que agarrarlos del pescuezo a los empresarios. En pocas palabras, yo he sentido como que malditos cambas, a ver, tragan, solleros, ¿qué está pasando? Y él lo dijo prácticamente. En el gobierno que nosotros teníamos con Evo lo hacíamos de esa forma. Entonces, a mí me dio un poco de miedo de esas palabras, pero más miedo me dio las personas que apoyaban eso, porque cierta parte de de la sociedad estaba como que, sí, ¿por qué no? No debería sorprendernos porque Álvaro García Linera piensa así, abiertamente. Él nos ha dicho que su ideología plantea que la economía la tiene que controlar el Estado. Y en su lógica, el Estado invierte en combustible subsidiado, el Estado les da facilidades para que los empresarios puedan producir a precios competitivos y vender sus productos. Pero lo que él no toma en cuenta es que el empresario también arriesga capital y el recurso y el excedente que le corresponde
es justo, es parte de sus rentabilidades y el Estado no puede decirle, bueno, como yo he invertido en vos, ahora devolveme. Esa sería una lógica de, casualmente, de mercado, porque el Estado, mira, yo te ayudo, pero vos me tienes que ayudar. Esa es una lógica de mercado. Entonces, tácitamente, Álvaro García Linera está diciendo, bueno, yo apuesto en ti, pero estoy esperando las rentabilidades. ¿El Estado es un inversor en los joyeros? ¿El Estado se ha vuelto capitalista? No, pero es un simple desconocimiento. Lo que le destaco a Álvaro García Linera, que es sincero, es cruelmente sincero y esa lógica obviamente la gente la está comprando porque sigue creyendo que este problema pasa porque los pocos tenedores de dólares suelten esas billeteras y todos podamos disfrutar de el combustible a bajos precios. Pero esa es nada más que una burbuja que tarde o temprano se tiene que reventar. Así que lo que parlantea García Linera simplemente es reflejo de la manera en que ha operado durante varios años en su calidad de vicepresidente y el tipo de negocio que tenía el Estado boliviano con los empresarios. Ese es el ritmo de trabajo que tenían entre sí. Hablaste de gasolina. Yo quiero mostrarles un video por el tema para que nos des tu opinión. Eh, Bolivia está loca. Creo que a ver, son 200 años que los vamos a disfrutar mucho. Bueno, las risas no faltaron. Las risas no faltan en nuestra querida Bolivia. A ver, voy a poner esto acá. ¿Me dices si se ve bien? Lo vamos a poner en postproducción esto, no se preocupen. Solo quiero mostrarles. Este video es en... Acércate un poco, Carlos, si quieres ver. Es en Caranavi, donde se estacionaron dos vehículos, carros cisternas. Y parece que la gente enloqueció, estaban... Parece una película posapocalíptica. Parece un zombie war o algo así, de esas cosas. Además de eso, también hay un caso, hubo un bloqueo de los transportistas hace una semana, creo, no estoy seguro, donde No dejaban pasar cisternas. no dejaban pasar a nadie. Y pensaban que este era un mototaxista. Pensaron que era mototaxista y para comprobar de que no era, le hicieron darse un beso con alguien. Primero, Bolivia está loca ahorita, estamos todos lamentablemente ya normalizados con el tema del combustible. El gobierno ha dicho que hasta el 31 de marzo va a dar cabida a todos. Ha sido un lío con esto para plantearse nuevas planes de pago, créditos. ¿Cómo ves el panorama? Yo creo que en realidad también hay una suerte más de racionalidad, ¿no? O sea, yo creo que la gente está esperando tener la paciencia suficiente y está dispuesta a aguantar hasta que lleguen las elecciones. O sea, creo que la mayoría de la gente apuesta por un cambio de poder de manera democrática. Uno, para no darle cabida al MAS de volver a repetir el discurso de fue golpe. Y dos, porque imaginamos que Arce renuncie mañana. ¿Quién asume? Choquehuanca. Y que tampoco creo que... Y si lo sacamos a Choquehuanca, ¿quién asume? Y ahí asegúrense que Evo Morales va a ser candidato, de una u otra manera. Entonces creo que también hay una suerte de agarrar y decir, mejor me aguanto un ratito, unos mesecitos, esto como sea, y llegamos a las elecciones y lo sacamos a este burro. Yo creo que lo peor que podría hacer Arce es postergar las elecciones. En el momento en el que si se le ocurre por poquito decir... Hay rumores, ¿eh? Ahí se prende la olla, porque la gente está teniendo paciencia por esa razón está teniendo paciencia. Intenta mover las elecciones, la gente va a pelar cable, vamos a pelar cable, voy a pelar cable. Estoy seguro que lo voy a hacer. Entonces creo que va mucho por ahí. Ahora, por ejemplo, en Caranavi, yo que estuve hace unos meses allá, es una región productora de café y muchas de la maquinaria que utilizan es a partir del diésel. Y por lo que tengo entendido, no están pudiendo terminar sus cosechas por esta razón. O sea, y hay que tomar en cuenta que el daño es doble. Tiempo que tú estás haciendo fila, es tiempo que no estás trabajando, es tiempo que no estás produciendo. No solamente es el coste de la gasolina como tal y demás, sino es el hecho de que tu coste-beneficio de poder hacer otra cosa que sea mejor para ti.
Dos, se pueden perder oportunidades de producción, especialmente en el agro, que igual los olleros igual están ahí renegando, que muchos no son grandes productores, o sea, viven relativamente en los márgenes necesarios, pero no están pudiendo cumplir sus cuotas de producción, lo cual, aunque de cierta manera sí hay ese sentido distópico de lo que está sucediendo, creo que son reacciones lógicas de la situación del país, ¿no? Y que, aunque sí, también me causa gracia hasta cierto punto, son síntomas de una enfermedad grave que está padeciendo Bolivia. ¿Y la cura? Libertad. Nuestros amigos nacionalistas están ahorita muriéndose un diente con otros. Ahorita van a pedir aranceles, 40% a Chile, no sé qué. En fin, que no nos mires feo, a ver. Bueno, y ya para terminar, creo que vamos a tocar lo de Arce otro día. Carlitos, ¿tú crees en los aliens? Sí, claro que sí. Tal vez por eso tengo estas ideas locas de que el mercado puede funcionar. ¿Y dónde está tu cacerola? Tu olla a presión. ¿Has visto el video de la chica con los aliens? Bueno, si no, es no sé. Me llamo Vania Romay y he logrado hacer contacto. Ellos han hecho contacto porque va a haber esta invasión y es algo tan lamentable porque nos van a acabar a todos los países pequeños, por lo menos, ¿ya? Y Estados Unidos está detrás de esto. Estados Unidos, o sea, ni siquiera es una ufóloga, es antiimperialista. De paso, contra todos los imperios intergalácticos se opone la señorita, ¿no? De la Tierra y de afuera. Yo la conclusión que saqué de ese video fue de, oye, ¿qué aliens más burros, no? O sea, ¿quién avisa al enemigo antes de invadirlo? Yo no le... Oye, vieja, te voy a invadir. Prepárate, ya. Justo, o sea, es que justo antes de las elecciones, preparar que no hay elecciones este año, patealas para el año. Tal vez Arce lo capitaliza. Debido a la crisis de una posible invasión alienígena, hemos decidido cuestionarnos y el estado de emergencia. Esto es por 3 años más. Que no escuche esto, no es una buena idea, no, que no lo tome. Como está la política boliviana, Carlos, yo creo que de vicepresidente, esa señora, puede arrastrar uno que otro voto. ¿Tú qué crees? Yo creo que es la única precandidata en este país ¿Qué que tiene un programa claramente antiimperialista. Nos está mostrando una amenaza real, una presencia invasora que quiere llevarse el litio boliviano. Claro. Y ella es la única que ha visorado esta amenaza, por ende ya tiene un programa para poder alertar a todos los bolivianos. Esta es la única precandidata seria que tiene este país. Sí, tiene un plan. Cacerolas para todos. Hay que ponernos en contacto. Lo vamos a traer acá. Bueno, Carlos, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Muy alegre de tenerte y como siempre te digo, este es tu casa. Gracias Víctor, es un placer compartir contigo y con Esteban, así que mantengan este espacio que es muy necesario. Este año necesita más espacios como este. Así será. Que estén, muchas gracias por estar aquí, ha sido un gusto, la pasamos muy bien y bueno, agradecidos, ¿no? Y como Carlos también, cuando vengas a Sucre, cuando llegues a pisar la mejor ciudad de Bolivia. No voy a entrar en este debate. La capital. Pero es la capital, ¿no? La capital, pero no la sede. Yo soy partidario de, se los entregamos a los burócratas, yo estoy de ese lado, aquí tienen, no se hagan Mi problemas. espíritu nacionalista, departamentista dice que sí, pero mi sentido común dice que no. Pero como siempre, esta es tu casa, siempre que llegas acá, bienvenido. Muchas gracias chicos, felicitarte Víctor por este espacio, a tu equipo. Como dice Carlos, necesitamos más espacios de tipo que incentiven el debate, que pongan los problemas sobre la mesa para buscar soluciones reales. Entonces, para mí va a ser un placer estar aquí hoy y todas las siguientes oportunidades. Qué bueno. Bueno, esto ha sido Generación. Se vienen sorpresas la siguiente semana. Un candidato de los que hablamos va a estar ahí en estos micrófonos. Bueno, ya no digo más para no mofarla. Y bueno, esto ha sido Generación y muchas gracias a todos por ver. Un abrazo. Gracias.